No sé si vos sabés a qué venís exactamente, No, más o menos. pero nosotros tenemos una columna muy importante, es una columna que hoy en día en las redes está Volando. girando, recortes, resúmenes, no sé qué, que es la columna de Mochi, y es una columna de historia, y hoy te armó una especialmente para vos, para que Qué vos grande. la comentes, la discutas. Él dice que puso errores estratégicos metidos en el medio para ver si te das cuenta, quiere desafiarte. Bueno, un examen casi. Es casi un examen. Bien. ¿Cómo Bueno. estás, Mochi? Acá estamos. Bueno, es casi una falta de respeto exponer una pizarra de historia delante tuyo. por favor. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vos mirás diciendo qué está Dale. bien, qué está mal y Dale, lo vamos cómo no. peloteando. Bueno, primero agradecerle al compañero Jero, que sigue haciendo las filminas. Hizo ahora la de los años 70 Muy del programa buenas. pasado. Tremendo. Después la vamos a publicar. Esa Pero voló es en un Twitter. compañero que agarra las pizarras y las transforma en filminas para dar clases. Maravilloso. Y está muy lindo. Así que Buenísimo. Ah, ¿da clases, boludo? las usan varios compañeros, me dijeron para formaciones militantes o para clases, me las pidieron en alta calidad para eso. Ah, Está tremendo. la de la doctrina justicialista y el mapa de los 70. ¿Y Así ahora que- qué vamos a hacer? Y hoy armé próceres nacionales. Vamos bien. a ir tocándolos rápido porque puse a casi todos. Buenísimo. Yo los situé de izquierda, puse en la izquierda federales y liberales políticos, digamos, del Claro. principio. Y acá derecho unitarios y conservadores. Muy bien. Y los posicioné en el mapa para que juguemos con eso. Dale. Antes de adentrarnos al mapa, voy a hacer brevemente una línea histórica del Estado argentino como para situarnos, porque yo siempre digo, Felipe, que el siglo XIX de la Argentina es un quilombo, Sí, maravilloso. es maravilloso, Hermoso quilombo. un hermoso quilombo, que se lo ve siempre como con una foto y en realidad es mucho más complejo que eso. Entonces, yo para adentrarnos dije, bueno, primero en 1810, la Revolución de Mayo. A mí me gusta mucho una nota del Coqui Capitanich que dice que la Revolución de Mayo no fue separatista, fue antiesclava y de alguna manera, no sé si fue antibritánica, podemos decir, pero no fue proinglesa, Para ¿no? nada, para nada. Para nada, sí, para nada pro-inglesa. Hay un error, incluso el propio Mariano Moreno advierte sobre el peligro de los ingleses. Es un prócer que siempre esto vincula con Inglaterra injustamente y él habla justamente del peligro de los intereses británicos en nuestro país. En la representación de los hacendados, concretamente en ese Claro. famoso documento, ¿no? Después de 1810 tenemos 1816, la famosa independencia. Acá arranca, yo digo, el primer estado fallido, que es las Provincias Unidas del Río de la Plata, Claro. que van a durar hasta 1824, cuando se forman las Provincias Unidas de Sudamérica, que podríamos decir el segundo estado fallido. Bueno, y ahí, ¿Está bien eso? y ahí agregaría algo muy importante que es el Protectorado de los Pueblos Libres de Artigas. 1815. Claro, que se conforma un poquito antes. Ya con Artigas, con la famosa Vamos a ponerlo acá. 1813, con las famosas instrucciones de Artigas, ¿no? A los diputados orientales que vienen a plantear un modelo republicano, independiente, muy federal, muy democrático, que es para mí un primer programa nacional y popular que se plantea en esas instrucciones del querido José Artigas, con esa influencia importantísima que tenían Corrientes, Entre Ríos, Santa Claro. Fe, Misiones, ¿no? Así que yo creo que ahí aparece un programa que de alguna manera continúa el morenismo, en cierta forma, ¿no? Con un toque más popular y federal, que es muy interesante y que tiene en el 15, como bien decís vos, El Congreso. el Congreso de Arroyo de la China, que es un congreso que antecede al de Tucumán, donde por primera vez se proclama la independencia, se adopta la bandera de Belgrano con la franja roja federal y se habla de república, ¿no? Que es un dato muy importante. ¿Podemos decir que Artigas fue el primer federal? Sí, ¿Está bien sí, eso? ¿Nos sí. parece bien? Sí, el primero fue Moreno, porque Moreno tiene un artículo maravilloso que habla de la virtuosidad del modelo federal, y él lo propone para ese congreso utópico que se iba a reunir y que lamentablemente no se reunió. Y el federal claramente sí es Artigas. Es Artigas. Aparte un tipo doctrinario, un tipo que había leído mucho a los teóricos norteamericanos del federalismo, ¿no? Bueno, 1824, Provincias Unidas de Sudamérica. Yo acá abrí un proceso más grande que es de 1820 a 1862, las Claro, guerras civiles. claro, sí, total. Ese es el proceso de quilombo en la Sí, historia sí. argentina, que arranca acá y termina con la unificación de Mitre, digamos, del Estado argentino. Después puse en el medio 1831, 1852, la Confederación Argentina I, con Buenos Sí, Aires, la ahí- Confederación Rosista. Ahí yo le pondría acento al fallido intento de organización nacional con Rivadavia del año 26, esa presidencia Vamos a que ponerlo dura, acá. una presidencia que dura apenas un año, ¿no es cierto? Que es un desastre y que deja al país en ruinas, y que luego volvemos a la dispersión, ¿no? A cada provincia por su cuenta,
y que se tiene que hacer cargo Dorrego en la provincia de Buenos Aires del desastre que deja Rivadavia, ¿no? Que una cosa que hace es transformar en nacional la deuda provincial. El famoso empréstito Baring, que lo tomó la provincia, ahora pasa a la nación, a pesar de que esa nación duró un año nada más, ¿no? Pero después se prolonga en el tiempo como compromiso nacional y se termina de pagar en 1904 esa deuda. ¿Cómo se conecta hasta hoy, no? Los formatos políticos que toman deuda compulsivamente. Sí, Podemos sí. agarrar 1826 y pasar al día de hoy, y la misma modalidad de gobiernos es la que toma deuda de forma Es compulsiva. muy importante lo que decís del calificativo compulsivo, porque es una forma compulsiva de intervención estatal brutal. Porque a mí me gusta decir esto de un gobierno liberal que está interviniendo al Estado como pocos en la historia, porque la toma de deuda es una intervención estatal brutal. O sea, que no tiene nada que ver con el libre juego de las fuerzas del mercado, ¿no? Totalmente. El pisar el dólar es una intervención fortísima del Estado. El dólar está pisado por la acción estatal. Quizás la variable más importante de todas es la que más está interviniendo. Exactamente. De las intervenciones más fuertes que podés tener como medida estatal. Absolutamente. Digamos. Confederación Argentina 1 con Buenos Aires. En el 52, Caseros, Sí. Urquiza, un personaje particular del que vamos a hablar, le gana a Rosas y arma la Confederación 2 con la particularidad de que es sin Buenos Aires. Volvemos a cual. un escenario donde la Confederación por un lado, Buenos Aires por el otro. Hay con un Mitre. agregado ahí, no estoy corrigiendo, estoy agregando nada más. Bien, no, sí, por Corregí favor. todo. corregime. No, me parece muy lindo porque se suele pasar por alto en esta historia que tenemos tan criolla, digamos, y tan hispánica en un punto. El tercer estado que convivía en ese momento, que era el de estado de Salinas Grandes de Calfucurá, ¿no? Que era el estado de la nación mapuche que se conformó como estado con un jefe de estado, que era Calfucurá, que abarcaba gran parte del norte de la Patagonia, digamos, y que tenía correspondencia y intercambio diplomático con el presidente Mitre, por ejemplo. Y es un estado que es el tercer estado, ¿no? El estado de Buenos Aires, la Confederación y el estado de Salinas Grandes, con escudo propio, bandera propia y un jefe impresionante que era Calfucurá, que también estaba en ese momento, ¿no? ¿Está bien si de Salinas Grandes hago una flecha hacia Roca? Y sí. ¿Está bien la pizarra si hago eso? La flecha la haría. Yo creo que la haría Calfucurá con mucho gusto a la flecha. Sí. Y bueno, después en el 53 tenemos la Constitución, que no se Exacto. aplica en este año, sino que la retoma ya sí con la unificación del Estado argentino, con Mitre y con el Exacto. comienzo de las presidencias históricas. Hasta Roca, que digo yo, es el que consolida tal vez el Estado argentino moderno, podemos decir, Totalmente. unificación territorial y un montón de cosas. Y un cachito antes, Las Bases, que no está mal recordar, ese libro extraordinario de Alberdi, antes de la Constitución, que donde él dice en los primeros párrafos algo extraordinario, que es sin equidad no hay libertad, ¿no? La idea de que la igualdad y la libertad van juntas. de la mano. Y dice algo muy concreto, dice en Las Bases, que ahora se reivindica como libro de cabecera, dice que si no hay equidad, lo que va a terminar pasando es la supremacía y el control de una clase social sobre la otra. Esto lo dice Juan Bautista Alberdi, ¿no? Ya adentrándonos en la pizarra, primero te quería preguntar, yo siempre suelo dar fuentes. ¿Qué fuentes de historia nacional podemos recomendar? A ver, yo me formé Sí. mucho con tus podcasts de historia argentina, Sí. de nuestra historia, con tus Sí. videos, todo. Sí. Pero tenemos que recomendar libros duros de historia, como que te diga el de Romero. ¿Qué Bueno, podemos recomendar? hay específicamente libros, ¿no? Yo creo que el libro Revolución y Guerra de Alperindongui, de lectura difícil, pero muy interesante en cuanto al planteo, es muy bueno. El de Oslak sobre la formación del Estado Nacional es un gran libro, digamos, de Oscar Oslak, que habla de cómo se conforma el Estado a partir de Caseros y sobre todo de Pavón, ¿no? Son libros que me parece para esta etapa sumamente interesantes, ¿no? Después podemos pasar bibliografía si quieren más específica, porque hay muchos libros interesantes por ahí, ¿no? Siempre me gusta meter ahí a Milciades Peña, que es un gran historiador de la izquierda argentina, un revisionista izquierda, digamos, ¿no? Raro, que es un tipo que escribe con mucho documento, que tiene una historia del pueblo argentino. Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Creo que de los pocos, ¿no? Libros así sobre la historia total de la Argentina. Sí, además con una Muy mirada interesante. trotskista, digamos, pero básicamente trotskista en el sentido de que usa algunas categorías de Trotsky para analizar la historia, pero que pueden convivir perfectamente con una mirada nacional que debate con eso, y es un gran historiador que lamentablemente se suicidó allá por el año 57, creo, ¿no? Bueno, vamos al mapa. Izquierda, federales, liberales, Sí. derecho, unitarios, conservadores. Yo puse acá primero los radicalizados de la primera junta. Totalmente. Puse Belgrano, Castelli,
Moreno, Monteagudo, podemos agregar. podemos sumar a Monteagudo. Sí. ¿Todos formados en Chuquisaca? Todos no, ¿no? Todo Chuquisaca. Bueno, Belgrano no, Belgrano en Salamanca. Belgrano en Salamanca. El único que pudo estudiar en Salamanca fue Belgrano, que era de una familia rica, los otros eran más de clase media baja. Y es muy importante lo que señalás de Chuquisaca, porque a su formación europea, que van a tener Claro. ahí en esa universidad tan buena que era San Francisco Javier de Chuquisaca, se le agrega el componente indígena, porque esta gente toma contacto con la rebelión de Tupac Katari, de Tupac Amaru, le da una impronta indígena muy fuerte a su formación que va a estar presente en su discurso, tanto el de Moreno, el de Castelli como de Monteagudo. Lo indígena tiene un peso importante y eso lo adquieren ahí en Chuquisaca, que es un lugar que está muy cerca de Potosí, Claro. de las famosas... Hoy existe la Universidad de Sí, Chuquisaca. sí, tiene una gran universidad. Sí. Podemos decir que por eso Castelli se le dice que fue el orador de la revolución y Sí. es el que promueve la eliminación del tributo indígena, ¿no? Totalmente. Hay como una línea que viene de ahí. Y da ese discurso maravilloso en las ruinas de Tiahuanaco, que lo da con traductores en lengua, con traducción en quichua y en aymara, que es el discurso de devolución de las tierras a los pueblos indígenas. El 25 de mayo del 11, ¿no? Como festejando el primer aniversario de la revolución. Castelli de los tres tal vez es el menos conocido. A mí me Exacto. gusta mucho la novela La Revolución es un sueño eterno. Se acaba de publicar, yo le escribí el prólogo. Es hermosa esa Y novela. sí, aparte tuve el honor de conocerlo, Andrés, que es un genio, Andrés Rivera, y es una novela maravillosa que a mucha gente que no le guste la historia le va a empezar a gustar la historia Es- a partir de leer esa novela, que es muy cortita aparte, ¿no? Y hay dos cosas que me surgen de ahí. Una que está, bueno, se suele decir que fue el jacobino de la revolución. No sé si esa terminología termina de estar bien. Y la segunda, la particularidad de que muere muy joven de cáncer de lengua, ¿no? Es increíble porque hay una paradoja que Andrés trabaja muy bien en la novela, que el orador de la revolución muere con un cáncer en la lengua. Y muere juzgado injustamente, ¿no? Por haber hecho la revolución. Porque no le perdonaban, que terminó con la Inquisición, que devolvió las tierras, que fusiló a los españoles que gobernaban injustamente esa zona. Entonces le hacen un juicio y en el juicio no se puede defender, y el que lo defiende es Monteagudo, que además era abogado, ¿no? Y ahí él lanza su última frase por escrito, que es: si ves al futuro, dile que no venga. Medio Thanos Carpati. Sí, boludo, 100%. Tremenda, ¿no? Y bueno, después obviamente Belgrano Moreno. Yo Belgrano puse creador de la bandera en 1812, las batallas del norte, muy importantes. Y un en gran Salta y en teórico, Tucumán. un tipo impresionante economista, ¿no? Que hablaba por ejemplo, de la industria nacional, de la educación de la mujer, de la importancia de la educación popular, del cuidado del medio ambiente, del tema de la moneda. Bueno, es un economista impresionante que tiene 14 tomos de sus memorias del consulado, que cada una es una maravilla porque el tipo se va adelantando. Fíjate que hay un artículo del año 1800 redondo, que dice: atención con China, futura potencia mundial. China estaba en ese momento cerrada completamente al comercio, se iba a abrir recién con la guerra del opio en el 1842, y el tipo en el 800 está diciendo: Increíble. atención con la futura potencia china, ¿no? Y, sí, Y Moreno tal vez es cuadro más político, podríamos Sí. decir. Hace el plan Sí. de operaciones, es el más opositor a Saavedra, de Sí. alguna manera. Tal Podríamos cual. decir que es más la sí, política. el plan de operaciones no lo hace, porque ¿No lo hace él? No, es una cuestión apócrifa hecha por un agente portugués, Contucci, junto con otros, que es del año 14 ese plan. Ya Moreno está muerto, y está copiado de un libro francés, una novela que habla de sangre, cortar cabezas. Entonces se lo atribuyen a Moreno. Y lo que pasó con ese plan es muy interesante, porque en algún momento la propia izquierda lo reivindicó como Moreno y la derecha lo usaba para acusar a Moreno de terrorista, ¿no? Entonces a los dos le venía Por los bien. dos lados. ¿Cómo pasan esas Pero cosas bueno, también, eh? quedó demostrado en un muy interesante libro que eso era un escrito apócrifo atribuido a Moreno, ¿no? Después yo puse de este lado, a ver, y ya cerramos como el ala izquierda, Artigas, Rosas y Encarnación Escurra. No sé si te parece bien más o menos más Sí, o menos. yo creo que... ¿Agregarías? No, Rosas es dudoso, tal vez. no, porque ahí también está Facundo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los Hay caudillos. Quiroga. Claro, un Quiroga que es un tipo distinto, porque Facundo es un tipo Vamos a ponerlo a Quiroga. muy interesante, que además tiene el coraje de cuestionarle cosas a Rosas, a su jefe político, ¿no? Y militar. Por ejemplo, el no sancionar la Constitución, ¿no? Facundo insiste que
para concretar el federalismo a nivel nacional tenemos que tener una constitución, y Rosas, que defendía sobre todo la provincia de Buenos Aires, no quería la constitución porque tenía que nacionalizar los recursos de la aduana. No dejaba de ser un porteño Rosas, ¿no? Claro. Claro, en esa política termina Claro. siendo un poco unitario, Total, Rosas. tengamos Porque en aparte- cuenta que la palabra porteño incluía la provincia, Total, ¿no? sí, No sí. existía la capital. Entonces, cuando decimos la provincia, estamos hablando de los privilegios de esa provincia puerto, ¿no? Con la ciudad puerto de Buenos Aires, ¿no? Y termina federalizando Roca, las cosas de la Alessandro historia, ¿no? Roca, con el gran aporte del debate de Alberdi. Alberdi es un gran... ese efímero paso de Alberdi por el Parlamento es riquísimo, ¿no? Está apenas unos meses como diputado y aporta mucho al debate en favor de la federalización, que es durante la presidencia de Avellaneda que se sanciona y que Roca termina defendiendo porque esto desata una guerra. Recordemos que en el 80 tuvimos una pequeña guerra civil porque... Contagiador. Claro. La provincia contra la nación, ¿no? 3.000 personas mueren, ¿no? Sí, sí, un desastre. Es una Los cosa- combates de Puente La Noria, porque la provincia no quería saber nada con que le quitan el distrito federal. ¿Eh? El argumento es muy interesante que da Alem, y entre otros, donde dice, lo que ocurre ahora absurdamente es que el presidente de la República es huésped y está bajo la jurisdicción del gobernador de Buenos Aires. Entonces hay que crear, como hicieron los norteamericanos, un distrito federal, como el caso de Washington, ¿no? Entonces ahí nace la idea de la capital federal por fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Impresionante. Y después puse a Encarnación, que esto me dijo, Sí. estás poniendo todos tipos, me corrió en la semana y le dije, tenés razón, igual la puse muy abajo, estoy pensando, ¿Y por me qué van a no, putear. María Josefa, no? María Josefa, la hermana, que era una mina de armas llevar, la famosa amante de Belgrano. Ellas tenían un rol en la mazorca, digamos. María Josefa era una de las jefas de la mazorca. Jefa de Impresionante. toda la- La Encarnación tuvo, le decía comité, pero es casi la primera unidad básica Claro. que existió en la Argentina, que él la hizo en su propia casa, y a los cagones no los dejaba entrar, a los tibios no los dejaba Esa era entrar. el lema, era ese. Era Y era- Boludo, se la bancaba mucho. Sí, gente De hecho, la picante. mamá de Rosas entiendo que también, que se llamaba Sí. Agustina, se la bancaba mucho, una persona de cuchillos tomar. Sí, y eran sí. mujeres muy fuertes y fueron importantes. Y poco en el reivindicadas, proceso de- ¿no? En la historia. la mamá de Rosas, en un momento dado, durante el gobierno de Lavalle, le quieren expropiar todos los caballos, 50 caballos que tiene, y le dice, bueno, déme un momento y venga a buscarlo. Y le corta la cabeza a todos los caballos, mata 50 caballos, le dice, ahí los tiene. Tremendo. Esa era la mamá de... Agustina. la mamá de Sidney. Bueno. ¿Sabes que a mí no me gustaba mi nombre hasta que me dijeron que la mamá de Rosa se llamaba Agustina? Bueno, y conocí el personaje. la hermana era la más bella de la federación, la mamá de Lucio Mansilla, nada menos, Agustina Rosas de Mansilla, que era una mujer hermosa, que hay fotos de ella, era le decían la princesa del federal, la hermana de Rosas, ¿no? Y mirá el hijo que tuvo, Lucio Mansilla, ¿no? Claro. La Encarnación la corrían por otro lado, ¿no? Con que era fea. Era Con como que era la mujer fea, con que era una de- matrona, le con que era decían. una matrona. Claro, porque no tenía el porte que tenía justamente la querida princesa federal, ¿no? La Agustina. Bueno, después del lado derecha unitarios, Saavedra, que está raro tal vez acá, Sí. había que ubicarlo en algún lugar, tal vez es un poquito más Más acá. Es centro. muy difícil ubicarlo porque Saavedra Es es un tipo difícil. que en la puta vida escribió una letra, ¿no? Entonces se le atribuye una... Era un militar más Saavedra, Sí, ¿no? se le Regimiento de los atribuye un Patricios. supuesto federalismo que el tipo jamás dijo una palabra de federalismo y simplemente lo ponen ahí porque estaba en contra de Moreno, pero es un tipo básicamente militar, un terrateniente, nacido en Potosí, era boliviano, hoy diríamos que ¿sí? era- claro. No sabía ese dato. Sí, sí. Nuestro primer presidente fue boliviano, podemos decir. Muy bueno. Buen dato. Lo estaban tirando ahí en el chat. Está muy informada la gente en el chat. Bueno, ¿eh? Muy bien, Bolivia qué bueno. pasa que debería haber sido Argentina. Ah, claro. Si no pifiaba el que vamos a ver después, que para mí es Sí, claro. de los grandes antipatria de la El historia madre- nacional, que es Rivadavia. Exactamente. Él le entrega a Bolivia. El origen de gran parte de los males argentinos está en Rivadavia. Rivadavia tiene una particularidad que es anti-San Martín. O sea, imagínense. Enemigo de Belgrano primero, a quien lo reta por haber creado la bandera. Increíble. Le dice que cómo se le ocurre que ha tenido un ataque de patriotismo injustificado y le manda la bandera española No, no. y le dice siga usando la que corresponde. Belgrano lo manda a la mierda y por suerte no le da pelota y sigue usando la bandera, que es la que va a flamear en el éxodo jujeño. Porque Claro. a Belgrano lo mandan castigado por esta cosa Al a norte. Jujuy, a hacerse cargo de un ejército del norte que estaba hecho pelota, ¿no? Así que ese es Rivadavia, que después será el gran enemigo de San Martín, exactamente. Fue tal vez el primer gran unitario, Sí, pero unitario claramente. junto Y con Alvear, ¿no? Pasemos por alto Alvear. Estamos olvidándonos Alvear, el de... bisabuelo de Marcelo T. Alvear. Y ¿no? Alvear fue en el año 15, año clave de nuestra historia, Vamos a ponerlo acá. previo
a la independencia, el tipo que le propuso a Gran Bretaña que seamos una colonia, ¿no? Increíble. Increíble. Manda a Medio Milei, ¿no? Manuel José García. Acá no teníamos embajador porque, claro, no éramos una nación, éramos una colonia todavía, ¿no? Entonces manda, no nos reconocían como tal, y manda a Río de Janeiro a García, que era un unitario fanático, muy pro inglés, a ofrecerle al embajador británico que seamos una colonia inglesa, ¿no? Estas provincias se abandonan a la buena voluntad del rey Jorge. Y le pasa lo peor que le puede pasar a un traidor, que le dicen que no, que Inglaterra no nos quiere como colonia porque ya había transado con España, ¿no? Entonces no le va mal. Qué horrible, ¿no? Qué feo que te pase. Yo voy a reivindicar solo una cosa, entre comillas, de Rivadavia, Sí. que es que bajo el gobierno de Martín Rodríguez crean la UBA. Sí, sí. Para mí la creación de la Bueno, UBA como pro-UBA. y una primera ley de voto universal interesante, muy de la época. Claro, ¿no? la primera ley electoral, ¿no? Exactamente, son dos cosas positivas de Rivadavia. La más importante es la creación de la UBA, seguramente. Sin duda. Sí. El 13 de agosto de 1821, Así ¿no? es, sí. Así es. Después pongo al Manco Paz y a la Madrid, también polémico que estén acá, pero Son dos unitarios. maravillas, ¿no? Dos personajes de literatura directamente, particularmente la Madrid, porque recordemos que Paz, que era el jefe militar unitario, un tipo, un estratega como pocos de la historia argentina, cae ridículamente prisionero, se adelanta una partida, está solo y lo volean y ahí cae el poder militar unitario, que lo reemplaza a la Madrid, que era un tipo que tiene unos huevos grandes como este estudio, ¿no? Y tuvo 116 combates en su vida, 70 heridas en su cuerpo. Lo dieron por muerto 2 veces, una vez lo enterraron. enterraron? Lo enterraron y se escapó de la tumba. Entonces, la de Kill Bill Se le esa. habían cortado la oreja Le también. cortaron la oreja. Ahí lo habían dado por muerto y le dieron pegan el un tiro en de la gracia. cabeza, El tiro claro. de gracia le dieron. Y se escondió entre los cadáveres, boludo, en una zanja. No sabía. Sí, una Sí, vez sacado. en un combate que le rompen la cara de un sablazo, lo dejan ahí tirado y el tipo le da duda. Hacen unos kilómetros y le da duda. Y dice, habrá muerto este tipo. Y vuelven y ya no estaba. Ya no está. El inmortal. El inmortal La Madrid. que tiene con Quiroga unos momentos muy interesantes, míticos, digamos, ¿no? Quiroga Dos también era picantes. el hombre puma, ¿no? Hombre tigre. El hombre tigre, Tigre de Capiango, los llanos. el Tigre de los Capiango. llanos. El Capiango. El Capiango. Y lo que cuenta Paz, que es muy interesante, histórico enemigo de Quiroga, que en sus tropas unitarias los soldados le decían, yo no quiero ir a pelear contra tipos que se transforman en tigres. Sí. Es esto, ¿viste? Una cosa así. Hay poca literatura, bueno, vos lo decías, pero hay Sí. muy poca literatura sobre eso. Sería Sí, hermoso es que hermoso. un Mariana Enríquez empezara por ahí. Sí, que como- Buena y ficción, tiene- decís vos, tiene, sí. tiene, Sí, Una serie de Netflix. No, claro. Una serie y de Netflix. Cuando Oh, empiezan la a hacer serie. cosas animadas de la historia argentina. maravilloso. Bueno, y después un último de este lado que puse es a Mitre. Sí. Bueno, con todo lo que ya sabemos, Sí. unificó el Estado, la ley capital, la nación, pero bueno, claramente se sitúa. Mira qué lindo dentro. lo que acabas de decir, la nación, ¿no? Porque el tipo crea la nación y la nación, ¿no? O sea, Exactamente. Es el que Las dos unifica al Estado Nacional, arma toda la estructura estatal, el sistema impositivo, el Ejército Nacional, las rentas públicas y demás, y crea el Diario de la Nación, ¿no? Sí, digamos que unifica el Estado Nacional, que es acá, después Claro. de las guerras civiles, Exacto. haciendo mierda a gente como el Chacho Peñalosa, ¿no? Sí, O sea, claro. hay un costo de liquidar a los caudillos del interior para unificar la Sí, nación. con un nivel de crueldad tremenda con los famosos generales, coroneles de Mitre, que son varias calles de Buenos Aires, Paunero, Arredondo, por ejemplo, que son asesinos, torturadores, una cosa espantosa. Y Sarmiento ¿no? celebrando ese proceso, ¿no? Hay Sarmiento unas cartas- celebrando, festejando, no ahorre sangre de gaucho. Tremendo. Sí, y es muy interesante porque fíjate que el proceso, ellos llaman a eso proceso de organización nacional, lo que comienza en el 62, y usan los mismos métodos los milicos del 76, ¿no? Para imponer un régimen socioeconómico injusto, hace una represión salvaje que incluye torturas, muertes y demás, y eso lo hace Mitre a partir del 62 con sus famosos coroneles, con el apoyo explícito de Sarmiento, ¿no? Sí, te quería- Gobernador de San Juan a la sazón y jefe militar de la operación contra los montoneros. Eso es lo que hace Sarmiento, ¿no? Total. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el mejor de los unitarios para vos? El mejor de los unitarios es Paz. sin Es duda. Paz. El Manco Paz. Sí, Manco Pones Paz. en términos como estratega militar, Sí, un tipo, inteligencia. claro, porque la Madrid era un tipo más bien de acción, ¿viste? No le faltaba política. Paz era un tipo que organizó la Liga del Interior, un tipo con el cual podías discutir política, que tenía un criterio más, con un cuadro político importante. Un cuadro político. Sin duda, ¿no? Después sus memorias son increíbles, las memorias de Paz son alucinantes. Muy difícil de conseguir también. Sí, es verdad. Y aparte siempre están incompletas. Sí, ¿viste? sí. Sí. Después yo acá abajo puse como traidor
a Urquiza. Sí. Para mí es una figura de traición, sobre todo porque Urquiza siempre fue un catalogado federal Sí. que termina con la operación de López Jordán matándolo, sobre todo por lo de la guerra del Paraguay, ¿no? Un Exactamente. fratricida, digamos, de alguna manera. Yo, lo Muy que loco haría- lo de Urquiza. yo creo que Urquiza fue un tipo muy importante y tuvo un momento brillante que fue la Confederación, ¿no? Cuando él arma su propio Estado, donde es un Estado progresista que favorece la educación, las comunicaciones. Ahí tiene como un momento brillante que termina rindiéndose frente a Mitre y transformándose en un traidor efectivamente para sostener el proyecto nacional contra las provincias, ¿no? Un poco el rol que le asigna a Mitre es que sostenga el descontento de las provincias, cosa que Urquiza hace bien, y sobre todo su gran traición, como bien decís, fue con la guerra del Paraguay. Se transforma, él se hace más rico de lo que era, el hombre más rico de la Argentina prácticamente, y se hace más rico con la guerra, que es un gran proveedor de caballos, de elementos para la guerra, y apoya la guerra contra todo propósito, porque todos los federales se oponen a la guerra. Por ejemplo, José Hernández, ¿no? Que es un hombre que participa en la conspiración de López Jordán contra Urquiza. Estaría bueno hacer Estamos un hablando especial de- José del Hernández. autor del Martín Fierro, ¿no? Sí, sí, Es un grande. Sí. Bueno, y ya para cerrar esto, yo en el medio puse San Martín, Perón y Eva, porque Sí. a mí me gustan, y un poquito más a la izquierda Irigoyen. Me gustó eso porque a mí me gusta, está buenísimo. Me gusta esto en el medio. Vamos a hablar solo de San Martín para Sí. llegar con los tiempos, porque aparte nuestro presidente dijo mal el nombre hace poco, Sí, Juan un José. error raro, siendo el padre José. de la patria. Yo de San Martín puse, bueno, la enemistad con Rivadavia. Sí. La Virgen del Carmen, esto es algo que hay un vínculo fuerte con la Virgen del Carmen, ¿puede ser? Sí, porque eso tiene que ver con un consejo de su amigo Belgrano, que le dice que use la religión como un elemento de cohesión. San Martín era un masón que no tenía mucha práctica religiosa, y entonces Belgrano le dice que la religión puede ser un elemento importante para cohesionar una tropa muy diversa. bueno eso. Y claro, porque tenía, ponele, los negros, esclavos del Regimiento 8, los pardos y morenos, tenía los granaderos, tenía la gente de La Rioja, de San Juan, Claro. en quilombo. Entonces dice, la religión puede actuar como un elemento de cohesión. Para el cruce de los Andes. Y es hermoso lo que le dice Belgrano, mi general, mándese una misita cantando. Excelente. Es extraordinario. Y el tipo le da bola y la pone como capitana, como le había puesto la Virgen del Valle, Belgrano, a la Virgen del Carmen, San Martín, ¿no? Bien. Después puse las figuras de Monteagudo y O'Higgins, Sí, que cómo muy no. cercanas a San Martín, tal vez. Monteagudo, primer ministro de San Martín en el Perú, autor de muchos de los proyectos más progresistas que tiene San Martín, como la división de poderes, por ejemplo, la promoción del teatro y de la literatura, el fin de los procedimientos de allanamiento sin causa, montones de cosas muy piolas que hace San Martín, el fin de la Inquisición, la creación de la biblioteca, son obras de Monteagudo, su primer ministro, ¿no? Y por último, de San Martín te quería preguntar el encuentro de Guayaquil, que es muy discutido, creo que es Sí. el 26 de julio del 22. Exactamente. Que es el 26 de julio pasaron muchas cosas en Sí, la historia la argentina muerte de y Vita. del mundo. Sí. El Moncada de Fidel, bueno, Exacto. varias cosas. ¿Qué pasa en el encuentro de Guayaquil? ¿Por qué San Martín ahí, digamos, se retira de la campaña de liberación y Bolívar avanza? Porque San Martín es un tipo tremendamente realista en el sentido de la realidad, de criterio de realidad. Se da cuenta que él no tiene nada que no puede competir con Bolívar. Sus dos estados lo han abandonado porque la Argentina está en manos de Rivadavia, bueno, la provincia de Buenos Aires que maneja las relaciones exteriores. En el Perú, cuando él se va, hay una contrarrevolución, no tiene estado que lo respalde. Bolívar tiene el doble de tropas, tiene la Gran Colombia que lo banca, Claro. y él va en inferioridad de condiciones absolutamente a negociar, y por eso le dice a Bolívar que quiere ser su segundo. Bolívar aprovecha, Bolívar es un tipo de un ego extraordinario, aprovecha esta situación de San Martín y dice que de ninguna manera puede aceptar que San Martín sea su segundo, que es un grande, qué sé yo, y bueno, y lo deja fuera. San Martín se da cuenta y se Segundo retira. no. Claro, se retira, segundos afuera. Y San Martín Vuelve a Mendoza ahí, vuelve ¿no? a Mendoza, ahí hace algo muy importante, poco recordado, que es intentar armar un armado político con Bustos y con López frente a lo que se venía, que era el Congreso del 24, que se iba a elegir presidente, y San Martín se une con los federales, con los caudillos federales, para presentar una alternativa al unitarismo de Rivadavia. Por eso Rivadavia lo persigue tanto, lo llena de espías, como dice él, lo intentan asesinar, y el tipo al final se hincha las pelotas y dice, bueno, me voy, no, porque ya no. Estados La Unidos mujer se también, estaba ¿no? muriendo, la mujer se está muriendo, no lo dejan venir a Buenos Aires, lo amenazan con que si viene lo meten preso. Bueno, el tipo con todo lo que había hecho, Sí, un perseguido. ese nivel de ingratitud no se lo banca, Increíble. dice, me voy, se va con su hijita
merceditas al exilio, ¿no? Y tuvo un par de intentos de vuelta, ¿no? Sí, claro, tuvo el intento en el año 28, ni más ni menos, que con la guerra con Brasil, y cuando llega, lamentablemente, se produjo el golpe de Estado de Lavalle, que asesina a Dorrego, y él dice, yo no voy a avalar, y lo dice claramente, yo no voy a avalar la dictadura del señor Lavalle, ¿no? Y entonces se queda en Montevideo 3 meses tratando de hablar con todos y Y conciliar. había sido hombre suyo, ¿no, Lavalle? Lavalle había sido uno de los mejores oficiales que había tenido, Claro. un tipo de un coraje extraordinario, como decía Echeverría, la espada sin cabeza, ¿no? Un tipo Sí. brillante militarmente, pero políticamente un verdadero desastre, ¿no? Impresionante. Bueno, este es el mapa, no sé si te pareció bien, Felipe, Muy bueno. más o menos como para... No había errores. No había errores prácticamente. No había errores, no, digo errores, no. Bueno, perfecto. No, ese fue un chiste, ¿no? Fue una chicanita. Yo armé mi top 3, que igual es polémico, para Sí. también hagamos la encuesta en el chat, a ver qué les parece. Mi top 3 es San Martín, que Sí. para mí es el padre de la patria, Perón, que es el creador del Estado justicialista, del Estado argentino tal vez con una mirada más social, y a mí me gusta, yo sé que a vos no, a mí me gusta mucho Roca. No, a mí no es que no me guste. A mí Roca me parece un tipo súper interesante en unas cosas y en otras no me gusta. Como armador del Estado me parece muy interesante y como promotor de una ley tan importante como la ley de educación, obviamente, ¿no? Y la defensa del federalismo. O sea, el tipo banca que el país sea federal. Todas esas cosas son positivas. Después podemos discutir la campaña al desierto, la actitud frente al movimiento obrero, que son claramente... Que son más complejas. Claro, el empecinarse en no sancionar una ley electoral durante su segundo mandato, ¿no? Son todas cosas que me parecen del lado ¿Podemos negativo. decir que Roca y esta generación del 80, porque yo lo digo siempre, pero bueno, Sí. jugando un poco, fue un poco anti-yankee? Tuvo Completamente, no un poco, totalmente Bien. anti-yanqui. Tenés de esa generación tenés uno de los tipos más brillantes que fue Roque Sáenz Peña, Un genio. que en la conferencia panamericana de 1902 rompe el ALCA. Por la lengua, ¿no? Porque no se hablaba español. Sí, no, él dice que Estados Unidos le propone levantar todas las barreras, que el dólar sea la moneda única de América Latina, y Sáenz Peña le dice que no, y con el nivel de liderazgo que tenía Argentina en ese momento, que era Estados Unidos y Argentina los líderes de América, logra que el resto de los países se oponga al proyecto hegemónico Impresionante. de los Estados Unidos. Este es Roque Sáenz Peña, un hombre de la generación del 80, ¿no? Impresionante. Tenés a Wilde, que era un capo, ¿no? Wilde es el inventor de la palabra descamisado. Eduardo no sabía Wilde eso. es un texto maravilloso, Los descamisados, donde dice por qué la gente es descamisada. Y dice, ¿quién le sacó la camisa a los descamisados? ¿No? Entonces, a ver, analiza el rol del latrocinio de su propia clase social. Este es Wilde, que es un tipo muy desconocido de esa generación, que fue ministro de Educación y que tuvo mucho que ver con la sanción de la ley 1420, ¿no? Qué Ahí importante- tenés gente como Joaquín B. González, tenés tipos muy grosos ahí, ¿no? Sí, creador de La Plata. Claro. Bueno, Ro- qué importante Rocha. el peronismo haciendo una revisión histórica más allá de la mistrista para retomar muchos de estos conceptos, ¿no? Incluso Sí. descamisados, montoneros, una cosa de pensamiento nacional que retoma eso desde otro lugar. Pero siempre hay que decir algo muy interesante, porque tenés razón, pero es el posperonismo en realidad, porque el Los durante... 70. No, el 55. 55, Yo la creo que resistencia. la cagada se la manda, le sale mal, ¿no? Como destruir el monumento a Bayer, viste, que le sale Sí, totalmente al sí. revés. Ahí cuando dijo Lonardi ni vencedores ni vencidos, ahí marcó la vuelta de una cuestión de debate de la historia argentina, porque esa frase es de Urquiza, Ah, y mirá. hubo un fuerte crecimiento de revisionismo que no tuvo tanto lugar oficial durante el peronismo, porque el peronismo sostuvo a los próceres clásicos. Claro. Cuando vos ves los libros peronistas, los famosos libros de Yo amo a Eva y toda esa cosa que los gorilas Sí. los ponían locos, los próceres de esos libros son Urquiza, Rivadavia, Mitre. Sarmiento. Fíjate los nombres que le pone Perón a los ferrocarriles, ¿no? Sí, sí. Total. Mitre, Sarmiento, Roca, bueno, Belgrano y San Martín, por supuesto. Pero el revisionismo peronista que reivindica a Rosas, que reivindica a los caudillos, todo eso es posterior a la caída de Perón. Es más bien de la resistencia, y después Perón sí se suma a esa cuestión que venía de Forja, digamos, ¿no? Pero Perón era, dicho por él, bastante mitrista, ¿no? Bueno, estamos Y en ahora, hora. Súper roquista, por Estamos supuesto. en hora, pero yo le quiero preguntar Bien. a Voy a ir para Felipe. allá, me voy a sentar con ustedes. Dale. Uy, qué Quiero rápido pregun- pasó esto, ¿no? Quiero preguntarte dónde te vemos. Me ven estos en el días. canal de YouTube, que está muy bien, lo estamos haciendo con mi hijo Martín y tenemos todas las semanas un programa nuevo. Esta semana presentamos la batalla de Maipú, que Buenísimo. justamente muy lindo. La semana anterior hicimos un rescate muy interesante, que es la conferencia completa de Videla, del 79, donde dice aquello de los desaparecidos, pero está completa la pregunta de José Ignacio López y todo eso, que vale la pena verlo.
todo eso lo ven en mi canal de YouTube. Y ahora me ven el 12 de abril con el querido amigo Pedro Saborido Buenísimo. en el Coliseo de Lomas. Tendría que venir acá. Sí, Ahí cuando- le agradezco sí, también sí. a Martín Jiménez, que Claro, ahí está. el gran productor. Gran productor Martín Historias Jiménez. argentinas. Gran productor, un querido amigo. Vamos a estar ahí el 12 entonces en el Coliseo de Lomas y nos vamos para Mendoza. Ahora mismo, el 6 de abril, estamos en Godoy Cruz. Lindo. Ya tenemos 2 funciones casi vendidas. Buenísimo. Así que estamos muy contentos. Yo les quiero contar que en la encuesta que propuso Mochi, mayoritariamente, por supuesto, está ganando San Martín. Y sí. 82% San Martín, Perón ¿Cuánta gente 17%, Roca 1%. A la pucha. Y hay una cacería de brujas buscando a ver quién votó a Roca en el chat. Dice, bueno. ¿quién fue el hijo de puta Eso que no votó se a hace, eso no se hace, no se hace. No, pero está bueno esto que ¿Cuál es tu decimos. top 3? No, digo, está bueno esto que decimos de rescatar de los personajes algunas cosas sí, otras cosas no. Porque si no caemos en una cosa muy... Exacto, no blanco-negro. Claro, Binaria. muy dicotómica que no le hace bien a la historia. Yo Totalmente. entiendo el River Boca y me encanta, soy futbolero, todo eso, pero en la historia hay cosas que nos van a gustar de unos personajes y otras cosas que 100%. no nos van a gustar Total. del personaje, con lo cual la compra completa del personaje no es muy aconsejable, como la defenestración completa del personaje 100%. tampoco lo es, ¿no? Por supuesto que hay gente de que no le hace falta decir quiénes son, que no hay nada que rescatar, ¿no? Pero hay otra gente que sí. Videla, que vamos a decir, No, sí, no, bueno, no. obvio. ¿A vos cuál te Eh, gustan más, Felipe? ¿Cuál puedes decir tres que No, yo coincido, me parece que son de San Esos Martín, tres. por supuesto, yo levanto mucho a Belgrano, porque Belgrano fue un Belgrano tipo grande. clave, ¿no? Y después tenés un montón de mujeres alucinantes, ¿no? Cecilia Grierson, que por suerte no sé si cada vez vale menos, ¿no? El billete de 2 lucas. Pero bueno, fue una tipa que no solo fue la primera médica, sino que fue una de las primeras feministas y una tipa que hizo muchísimo por el voto femenino. Y por las luchas del derecho de la mujer, que había sido considerada incapaz por el Código Civil. El Código Civil decía que la mujer era absolutamente inferior al hombre, ¿no? Así que hay mucha gente para mí. No me alcanza con un top 3, creo, ¿no? Es más Sí, grande. Pero qué lindo que podamos pensar en esto. Decir, bueno, qué gente de nuestra historia nos sirve para pensar el presente, ¿no? ¿Te puedo llevar un poco a la actualidad? Pero cómo no. Pero estamos jugados de tiempo, no sé. ¿Qué hora, Bueno, es? ¿Qué hora es? Son Son y 2 y 20. 20. Ah, me tengo que ir, sí. ¿Tenés que rajar ya? Sí, no, pero... Una declaración, tiramos. No, lo que sí quiero decir, recorte que, de Twitter. Lo único que quiero decir es que estoy muy contento con lo que pasó con lo de Osvaldo Bayer, porque en mis redes por lo menos todo el mundo me está pidiendo qué leer de Osvaldo. Sí. Gente que no lo conocía, que me dice, mirá qué grande este tipo, no lo conocía. Bueno, así que muchachos, le salió el tiro por la culata. Tuve la Una- suerte de estar en el Turio con él ahí en Sí, Belgrano. eso también, en la hace calle unos Arcos. años, sí. Una hermosa Lo persona. mismo les pasó al gobierno con el video que publicaron la Claro. noche previa al 24 de marzo, Sí. con la semejante marcha que hubo el día siguiente. Sí, yo creo que la idea de la censura y el pensamiento único nunca funcionó en el mundo, ¿no? Y digo esto y me voy. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha fue prohibido en su momento, ¿no? Mirá Mirá hoy, ahora. mirá dónde está, ¿no? Increíble. Así que, muchachos, la censura no funciona. No funciona. Bueno, un placer. Muchísimas Un honor, gracias. Felipe. Felipe. Ojalá Muchísimas vuelvas. gracias. Cuando quieran. Tengo muchos programas pensados con cruce con Felipe. Bueno, sí, pero. Que serían sí, una- sí. una joya. Nos Cuando Cuando encantaría ustedes, cuando cuando puedas. ustedes quieran y bueno, felicitaciones, estuvo muy bueno. ¿eh? Gracias. No, Felipe. mucha gente mirando y saludos a tus hijos, que los Bueno, queremos mucho. Muchísimas gracias. Charlamos mucho con ellos. Bueno, y beso grande a Tila, que no lo conozco No, todavía. No lo conoces, es verdad. Exactamente. Te voy a hacer un asado. Dale, buenísimo. Beso grande. Beso grande.